Listo. Un poquito ya para empezar en el contexto de la asignatura como tal. eh, Vamos a empezar con el primer capítulo. Como digo, son las presentaciones, o al menos esta parte ya está montada en la plataforma, así es que ya tienen material por lo menos para las clases. Eso ya ustedes definirán si la imprimen o no lo imprimen. Recomiendo que no, porque si no les va a salir, tienen que imprimir en blanco y negro, o más bien dicho, sin el fondo azul, si no van a salir impresiones muy oscuras. ¿Sí? Bien, el tema que vamos a empezar a ver hace referencia al primer capítulo, que se refiere a relaciones y funciones. Y para ello vamos un poquito, aquí está el contenido que se va a desarrollar. Eh, los temas del capítulo, ¿sí? Eh, como digo, ya más adelante seguiré montando la siguiente información porque es un archivo muy pesado, pero bueno, eso ya lo tengo listo y en los próximos días lo haré. Aquí tenemos el concepto de las desigualdades, inecuaciones, sistemas de inecuaciones, inecuaciones de segundo grado, el valor absoluto, el concepto ya de funciones como tal, relaciones entre funciones, operaciones entre funciones, funciones algebraicas lineales, ¿no es cierto? Funciones especiales, entre ellas valor absoluto, mayor entero, signo y escalón, funciones trascendentales, entre las que tenemos las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y las hiperbólicas. Y obviamente, cómo nosotros podemos utilizar las funciones y en aplicaciones para modelos matemáticos, la representación de variables entre sí que ya me comienzan a ser aplicadas a la modelación. ¿Sí? Será el contexto que vamos a desarrollar en este primer capítulo. Y para ello empecemos, ¿no es cierto?, con el concepto de las desigualdades, que están de alguna manera conectados con la idea del dominio, perdón, con la función, y ya vamos a ver en qué parte o con qué elemento de la función. ¿No es cierto? Una definición de lo que es la desigualdad. Es un resultado, ¿no es cierto?, al escribir dos expresiones numéricas o algebraicas en las cuales se las enlaza mediante conectores. Sí, en este caso, al hablar de desigualdades, nosotros utilizamos 4 conectores que se representan como mayor, menor, mayor igual o menor igual. ¿Sí? No sé si decir que esta es una comparación, o podría entenderse como una comparación, dado cuenta que una característica de la desigualdad es que me puede arrojar lo que se conoce, y más adelante también está definida, dos valores de verdad. Sí, bajo ese contexto nosotros vamos a utilizar en esta comparación. En la aplicación, ¿no es cierto?, es en el caso que hablamos de relaciones numéricas, es decir, el 4 es mayor a 3, en nuestro sentido matemático o lógico, lo que decía hace un momento, yo a esta expresión le digo que es verdadera, porque de acuerdo a las reglas matemáticas que nosotros conocemos, ¿sí?, en cuanto a la posición numérica de estas representaciones gráficas, que es el 4 y el 3, nosotros sabemos que eso se cumple, que el 4 es mayor a 3. Bien, otra manera de utilizar también las desigualdades es a menos a 10. Entonces aquí comenzamos ya a mezclar lo numérico con lo alfanumérico, porque nos comenzamos a dar ciertas características a un elemento. Es decir, que para esta desigualdad de a menor a 10, para que sea verdadera, ¿qué se debe de cumplir? Que los valores o las cantidades que tome a deben de ser menores a 10. Qué sé yo, digo, A va a tomar el valor de 8, A va a tomar de 7, A va a tomar el valor de 12, y cada una de ellas voy comparando y voy viendo cuál de ellas se cumple. Por eso decía hace un momento, vamos a ver que las desigualdades están insertas, ¿sí?, dentro del concepto de la función. Y de hecho las requerimos y las debemos de representar mediante estos conectores. B mayor o igual a 5, nada diferente a lo anterior, obviamente con una característica adicional, el que el conector dice mayor o igual. Y eso es muy importante cuando veamos en las funciones cómo yo defino los famosos conceptos de intervalos. ¿Sí? X al cuadrado menor o igual a 1, a diferencia de A y B, yo ya comienzo a aplicar en el uso de lo que se conoce como las famosas inecuaciones, que es resolver para qué valores de X se debe de cumplir esa condición matemática. ¿Sí? Recuerden que cuando se resolvía una ecuación matemática, a ver, perdón un ratito.
Vamos a utilizar... vamos a ver si... Ya. ¿No es cierto? Era como en el caso de una ecuación matemática. Uno pone x igual a 1, ¿sí? Yo tengo que resolver esto matemáticamente de tal forma de encontrar para qué valores se cumple esta igualdad. En las inecuaciones vamos a ver que hay aspectos muy parecidos, pero también van a aparecer reglas que se deben de cumplir matemáticamente, ¿sí? Para que esto, lo que yo decía hace un momento, sea verdadero. Teniendo presente que este tipo de conectores me puede dar dos los posibles resultados, el verdadero y el falso, ¿sí? Bien, obviamente, al igual que de manera similar que las igualdades, en las desigualdades nosotros tenemos dos términos. El que está al lado izquierdo y al derecho, ¿no es cierto?, que constituyen como tal esta relación que nosotros las iremos analizando más adelante. En la definición de desigualdades, nosotros podemos entonces ya establecer en base a las reglas que nosotros conocemos del álgebra ciertas características. Por ejemplo, que todo número positivo es mayor que cero, ¿sí? Es una regla matemática muy simple, un poquito recordando la representación, el uso de la recta numérica. Sabemos que en este lado derecho, pues nuestras reglas algebraicas se representan los valores positivos y a este lado los valores negativos, teniendo presente que el cero no es ni positivo ni negativo. Obviamente yo puedo, bajo este argumento, que todos los valores positivos son mayores a cero, me estoy refiriendo a que está posicionado en este lado de la recta numérica. Y todo número negativo, dado su representación, está considerados en este intervalo de la recta numérica. Y obviamente también recordando esta tercera premisa o este tercer concepto que estamos, si dos números son negativos, el mayor es el que tiene el menor valor absoluto. Esto es también una regla del álgebra. Recuerden, si aquí tengo menos 7 y menos 2, para nosotros este es el mayor valor de 7, es decir, menos 2 es mayor a menos 7 y eso ya obedece a la regla en cómo yo posiciono mis números dentro de la recta numérica. Como digo, son cosas que esto ya la hemos visto en el colegio y un poquito solamente le estamos haciendo aterrizar o recordar lo que ya se vio anteriormente. Dentro de las desigualdades, ¿no es cierto?, podemos ver nosotros que los operadores los podemos manipular de alguna manera. Veamos esta condición. Si me dice que A es mayor a B, entonces se entiende que B es menor a A. Y me están representando exactamente lo mismo. Ya vamos a ver si estas reglas también más adelante de las desigualdades a tener presentes, sobre todo porque hay veces que se confunde allí ciertos conceptos y eso podría dar o desarrollar o generar ciertas malas interpretaciones. ¿Sí? Los signos mayor o menor determinan dos sentidos opuestos. Y esto está aquí claramente definido. Como lo que decíamos hace un momento, se podría interpretar una equivalencia, ¿no es cierto? El menos, el más, el producto, la división, ¿sí? Son operaciones contrarias, ¿sí? Y obviamente depende de cómo yo lo utilice, le voy a interpretar. Por eso reitero nuevamente en este ejercicio, A mayor a B es equivalente o similar o igual a B menor a A, ¿sí? Teniendo presente de cómo yo les coloco a las expresiones. Por lo general, la lectura de una desigualdad siempre va de izquierda a derecha. Esa es la norma, ¿sí? Decimos que A es mayor a B. ¿A qué me refiero? Cuando lo escribimos así, yo digo A es mayor a B, pero por lo general no es que esté mal, ojo, no es que esté mal, pero uno puede decir B es menor a A, las dos son lo mismo, pero por lo general no se da la lectura de derecha a izquierda, siempre es de izquierda a derecha de la manera en la que yo expreso la relación, ¿sí? ¿No es cierto? Se dice que una desigualdad cambia de sentido cuando el miembro mayor se convierte en menor o viceversa, ¿sí? Características un poquito a tener presente.
y obviamente luego para poderlas interpretar. Dentro de las desigualdades yo puedo hacer una pequeña clasificación, las absolutas y las condicionales. Ya, ¿a qué se entiende como una desigualdad absoluta? Es aquella que se verifica para cualquier valor que se atribuya a los literales que figuran en ella. ¿A qué se refiere? Y aquí hay un ejemplo muy sencillo para interpretar eso, la desigualdad absoluta. Nosotros cuando comencemos a asignar un valor a X, ¿no es cierto?, que le pertenece al conjunto de los números reales y muy puntualmente en este ejercicio, nosotros podemos ver que esto siempre es verdadero. Por ejemplo, démosle el valor de X es igual a 1 y hagamos la sustitución. Aquí voy a tener 1 más 1 mayor a 1. Si hago la operación matemática, 2 es mayor a 1. ¿Sí? Y ya luego vamos a darle una interpretación a este tipo de ecuaciones más adelante cuando hagamos una representación gráfica y por qué se puede definir como una desigualdad absoluta. Es decir, que este tiene un único grado de verdad. Porque aquí siempre esto va a ser verdadero. A eso se refiere. O siempre puede ser falso. ¿Sí? Que es lo diferente a esta otra clasificación, las desigualdades condicionales. La desigualdad condicional es aquello que solo se verifica para ciertos valores de los literales. Aquí se verifica para todos. A eso se refiere con la desigualdad absoluta. Denle un valor negativo, denle un valor positivo, hagan aquí el ejercicio con este ejercicio muy puntualmente, denle cualquier valor de X ustedes y van a darse cuenta que esto siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Pero a diferencia de la desigualdad condicional, lo que menciona la definición es que se verifica para ciertos valores de los literales. Es decir, para un cierto intervalo o para ciertos valores que le pertenecen al conjunto de los números reales. Por ejemplo, dice 3x menos 15 mayor a 0. Como digo, ya vamos a ver o a recordar, porque esto estoy seguro que ustedes ya lo desarrollaron en el colegio, ¿sí? La resolución de esto resulta x mayor a 5, ¿sí? Es decir, si yo le doy valores mayores a 5, es decir, 6, 7, 8, 5.1, y quiero verificar esta desigualdad, esta condición, esto me va a hacer que es verdadero, ¿sí? Por ejemplo, 6 por 3, 18. Me quedaría 18 menos 15 mayor a 0, me queda 3 mayor a 0. Esto es verdadero, ¿sí? Pero, dado el concepto de condicional, que solamente se verifica para ciertos valores, si yo le doy el valor de 4, muy bien, digo 4 por 3, 12, menos 15 mayor a 0 y menos 3 mayor a 0. ¿Esto qué resulta ser? Menos 3 mayor a 0. ¿Qué resulta ser? Falso. Falso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la definición. Y esto es lo que nosotros vamos a tener que aplicar, o más bien, se va a presentar cuando analicemos las funciones, cuando veamos algo más adelante. Por eso vuelvo a reiterar, las desigualdades están conectadas o es una herramienta para definir una característica muy importante de la función, que, bueno, me voy a adelantar, que se llama el dominio, ¿sí? Insisto, mucho de esto que estamos en esta primera introducción estamos viendo, ya lo hemos visto. En el colegio estoy con plena seguridad. Bien. Las desigualdades condicionales justamente reciben este nombre de inecuaciones. Yo tengo que resolver un problema que me caracterice una incógnita. A eso se refiere como inecuaciones. El concepto de inecuaciones es el uso de estos 4 operadores, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Las ecuaciones, recordemos rápidamente, las ecuaciones son aquellas que comparan dos expresiones a través de este símbolo, de la igualdad. Por eso se conocen como ecuaciones. En el caso de acá, de inecuaciones, aquí nosotros encontramos valores únicos. Por ejemplo, si yo digo x es igual a 1, para que esto sea verdad, ¿qué valor debe de tomar x?
¿Qué valor debe tomar X para que esto sea verdadero? Para Uno. Uno. 1. Así es, pues, o sea, prácticamente está dado el resultado ahí mismo. Si hago X al cuadrado es igual a 1, ¿qué valores debe de tomar X para que eso sea verdadero? También uno. Ah, ah. ¿No? Menos uno. Y menos uno. Menos Menos uno. 1 y más 1. Y Pero son dos cantidades. Ya no es una sola, dada la forma matemática de X al cuadrado, pero son dos cantidades. Pero si yo digo X tiene que ser mayor a 1, ¿qué valores debe de tomar X? ¿Cuántos valores puede tomar X? Del 1 al infinito. Del 1 al infinito. Es decir, puede tomar infinitas cantidades, pero ya me está diciendo desde dónde a dónde debo de tomar. ¿Sí? Porque si yo le digo X es igual a 0 y le sustituyo X mayor a 1, ¿qué estoy diciendo? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Verdadero o falso? 0 mayor a 1. Yo digo, voy a tomar que X sea igual a 0 y le sustituyo acá en la inecuación. 0 mayor a 1, ¿verdadero o falso? falso. Falso. No sé esto, o sea, son cosas sencillas, pero a lo que quiero es que quede bien claro que aquí me dan conjuntos, y a ver, un poquito para entenderlo, porque acá también de alguna manera me está dando es un conjunto. Aquí a ver, aquí me puede Intervalo. dar infinitos valores, pero en el caso de acá me da valores únicos. Por eso digo, quiero que se identifique bien claro la simbología de las inecuaciones con la simbología de la ecuación. Acá me da valores exactos, ¿sí? Aquí me da un conjunto de valores. ¿Estamos? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos unos casos muy puntuales. Dice, sean A y B dos valores, dos constantes que le pertenecen al conjunto de los números reales, con la condición de que A sea diferente de 0. Ya vamos a ver el por qué también, que también se utiliza en las ecuaciones. Dice, una desigualdad de primer grado en una variable de X, porque aquí la incógnita se convierte en la variable X. Recuerden qué es lo que se conoce desde el colegio, la variable X o la letra X siempre me representa variable, se define como, tenemos los 4 casos muy puntuales que utilizan las 4 conectores de las inecuaciones. AX más B mayor a 0, AX más B mayor o igual a 0, AX más B menor a 0, AX más B menor o igual a 0. A estas se les conoce como las inecuaciones o desigualdades de primer grado que obviamente las tendré que resolver, obviamente con un conjunto de reglas. Ya vamos a ver que hay algo muy similar a las ecuaciones, pero también respetando ciertas reglas que aparecen en las inecuaciones de las desigualdades. Bien, entre las reglas que nosotros, o las propiedades que ya nosotros podemos ir estableciendo o recordándonos, si esto se establece lo siguiente, sean A, B, C, 3 números reales, cualesquiera, ¿sí? Una desigualdad ¿sí? Perdón. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se suma o resta un mismo número a cada miembro. Aquí comienzan a aplicarse estas propiedades que son muy importantes y que muchas de las veces nos olvidamos. Se establece entonces, dice, tengo esta desigualdad. A es mayor a B. Y una misma cantidad numérica le puedo sumar o restar porque esta regla se aplica a estas dos operaciones algebraicas. Es decir, le sumo y le resto o le resto a cada uno de los miembros de la desigualdad. Lo que me está diciendo esta propiedad es de que el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Sí? Reitero, esto es, para mí es un recordatorio que ustedes deben haber visto esto en el colegio. Son propiedades simples, pero tenerles presente en otros desarrollos matemáticos. Por ejemplo, dice, tengo la desigualdad 7 mayor a 3 y lo que hago es sumar a ambos miembros. Ojo, porque aquí también yo he visto que cometen un error, porque esto de sumar y restar son artificios matemáticos que a veces se aplican dentro del desarrollo de ciertas relaciones. Y lo que hacen es solamente sumar al un lado y al otro lado no lo hacen. Entonces, estas son reglas del álgebra, mucho cuidado. Por eso digo, esto es algo que se ve en el colegio. Le sumo a ambos lados, es decir,
7 más 2 y 3 más 2. Y el resultado me da 9 y 5. Y nosotros podemos observar que no hay ningún cambio en la desigualdad original. A eso se refiere esta propiedad, ¿sí? Lo mismo sucede si hacemos la operación de la resta. 16 mayor a 8 dice restamos el valor de 5 a ambos miembros. 16 menos 5, 8 menos 5. La desigualdad o el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿sí? Nada del otro mundo hasta aquí. ¿De qué manera va a permitir aplicar este criterio de sumar y restar términos? El mismo término, el mismo valor en ambos términos, de la izquierda y la derecha. Es para suprimir ciertas cantidades, ¿sí? Es el equivalente, ¿no es cierto? Cuando nosotros teníamos algo así, x es igual a, perdón un ratito, perdón, le voy a borrar. Digo, x menos 5 es igual a 2. ¿Cuál era la regla matemática para despejar x en esta relación? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cuál era la regla si yo quiero despejar x? Pasar menos 5. ¿Perdón? O sea, pasar el menos 5 al otro lado cambiándole el signo. No es cierto. Esa era la regla, que lo que resta pasa al otro lado sumando, o lo que suma pasa al otro lado restando. Esa era la regla. Entonces, obviamente, aquí hacía x es igual a 5 más 2 y me da que x es igual a 7. Esa era la regla, así de simple. Ahora, un ratito. Bien, si ustedes observan la desigualdad, sí, yo podría aplicar esta propiedad. Entonces yo digo, x es menor a 2, le voy a sumar la misma cantidad a ambos lados, entonces aquí obviamente se me suprime, y por último tengo que x es mayor a 3, ¿no es cierto? Y diría, el resultado de esta inecuación que x debe de tomar valores mayores a 3. Quiero ser bien enfático en esta parte, mucho cuidado. Esta regla de la suma o del número, cómo pasa al otro lado, es similar a las ecuaciones. Es decir, yo aquí en este caso puedo decir, si este término está restando, al otro lado pasa sumando. ¿Sí? Y obviamente obtengo el mismo resultado. Entonces podríamos nosotros aplicar ese criterio. En el caso de la suma y la resta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque en las siguientes propiedades, como en el producto y la división, aquí hay que tener en consideración el signo que le acompaña al número. ¿Estamos? Otra propiedad dice, la desigualdad no cambia de sentido al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor positivo. Esto es dado un número C mayor a 0 si A y B es mayor. Entonces se cumple ¿qué? ¿A qué nos referimos? Si yo tengo esta igualdad A mayor a 0 y le multiplico por un factor, la característica en realidad la establece el factor como vamos a ver y me dice si esta es positivo, ¿sí? Y yo hago este producto matemático en la multiplicación, perdón, y en la división, el sentido de la desigualdad para ninguno de los dos casos cambia, ¿sí? Por ejemplo, dice sea 5 mayor a 2 y se multiplica por 3. Entonces, primero la característica está en el factor que va a multiplicar. En realidad, ese es el que establece que se cumple esta regla o esta propiedad. Sería 3 por 5 por 3, 15 y 2 por 3, 6. Y nosotros podemos ver que la desigualdad se mantiene por los valores numéricos que cumplen y esto es verdadero. Obviamente, esta desigualdad es verdadera y acá también es verdadera. En el caso de la división, también algo muy similar.
Ojo, recuerden que es para cualquiera de los conectores que estemos utilizando. De pronto alguien va a decir, profe, siempre estoy utilizando el mayor. No, no. Esto es para cualquiera de los conectores que yo esté utilizando. Por ejemplo, voy a poner acá 2 menor a 8 y voy a multiplicarle por un factor de 2, ¿sí? Entonces 2 por 2, 4 y 2 por 6, 16. Es evidente que el conector se mantiene en la misma dirección, no cambia, ¿sí? Mucho cuidado, ¿no? Porque alguien va a decir, profe, siempre utiliza el mayor. No, no es así. En el caso de la división, también tenemos lo mismo. Obviamente se parte de esta premisa que esta es una condición verdadera, 36 mayor a 28. Se le divido para 4 con la característica que acabamos de mencionar, que el factor es positivo. 36 para 4 me da 9. 28 para 4, 7. Podemos ver que el sentido de la desigualdad se mantiene y esto sigue siendo verdadero, ¿sí? Aquí es donde la misma operación de la multiplicación, cambia. Pero ¿debido a qué? Que ahora el factor que yo voy a utilizar es negativo, ¿sí? Es decir, cuando haga el producto o la división de una desigualdad y este factor es negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ¿sí? Esta es la propiedad que ya comienza a marcar una diferencia con las igualdades, ¿sí? Tenemos C a 6 menor a 3 y se multiplica por el valor de menos 4. ¿Estamos? Esto es una condición verdadera de la cual partimos. Y con menos 4 nosotros vamos a tener la cantidad, sería menos 24 y al otro lado sería menos 12. Y por lo que habíamos mencionado de esta propiedad, déjenme ver en dónde estaba. Ya. Si dos números son negativos, es mayor el que tiene el menor valor absoluto. Es mayor. ¿Sí? Aquí nosotros partimos de que 6 era mayor a 3. Entonces, aquí es donde efectivamente debe de darse la vuelta a la desigualdad. Lo que yo decía hace un rato, la lectura es menos 24 es mayor a menos 12, pero se entendería que menos 12 es mayor a menos 24 por esa misma regla anterior también. ¿Sí? Estamos entonces, esta es una propiedad que ya marca la diferencia y por eso hacía énfasis hace un momento en cuanto a la suma. En la suma es simple. Si resta, pasa sumando. Si suma, pasa restando. En las desigualdades, al igual que en las ecuaciones o en la igualdad, pero el producto, mucho cuidado. Aquí se marca la diferencia. Recuerden que cuando yo tenía en las ecuaciones 2x es igual a 5 y era simple la regla. El 2 que multiplica al otro lado, ¿cómo pasa? En la igualdad. Dividiendo. Dividiendo, ¿no es cierto? Esa era la regla. O cuando divide pasa multiplicando, esas reglas de las igualdades. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque si yo puedo tener una inecuación en este sentido, ¿sí? Recuerden que el menos 2 está conectado a la constante, el signo está conectado, el valor negativo está conectado a la constante. Entonces, alguien puede decir, voy a aplicar la misma condición, x pasa al otro lado y me queda menos 2, entonces aquí está la solución. No, aquí hay que tener mucho cuidado porque para yo poder aplicar o poder eliminar el menos 2 de acá, yo debería decir, voy a dividir para menos 2. ¿Sí? Pero aplicando la regla, sí, yo hago la operación matemática, perdón, a ver, vamos a ver. Me quedaría aquí menos 2x para menos 2. Por la regla matemática, esto se invierte. Y aquí me queda 1 para menos 2. Aquí se me simplifica y al final me queda x es mayor a menos 1. ¿Sí? Entonces, en eso tendrán presente. En el caso del producto de la división en las desigualdades, no es similar que el producto o la división que en una igualdad o en una ecuación. ¿Sí? Esta regla puede generar confusiones y darme valores errados, que la consecuencia va a ser eso. ¿Sí?
Aunque numéricamente yo haga bien la división, el valor numérico, pero aquí el problema va a ser el resultado como tal no corresponderá. ¿Sí? Aquí tenemos 16 mayor a 10 dividido para menos 2 y nuevamente la desigualdad cambia. ¿Estamos? Otra propiedad es la propiedad transitiva, ¿no es cierto? Que cumple si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es mayor a C. Es una consecuencia, ¿no? Es decir, sea 6 mayor a 3 y 3 mayor a 1, es evidente que 6 va a ser mayor a 1. ¿Sí? Otras propiedades que ya incluyen ciertas operaciones algebraicas como es los exponentes, dice, si se elevan ambos miembros de la desigualdad a un exponente impar positivo, nuevamente, si ven que aquí es muy importante el identificar el signo, en este caso del exponente, el exponente impar positivo, la desigualdad no cambia de sentido. Menos 3 mayor a menos 7, es verdadera esa condición. Si dice el elevo al cubo, bueno, sabemos las reglas de las potencias. Potencias impares, el signo de la base se mantiene y obviamente si nosotros chequeamos el resultado me da menos 27 de elevado 3, de menos 3 al cubo y de menos 7 al cubo me da menos 343. Como podemos observar, no cambia el sentido de la desigualdad. Otra propiedad. Si se tiene una desigualdad de términos positivos y se eleva un exponente par positivo, se mantiene la desigualdad en el mismo sentido. ¿Sí? Que vendría a ser exactamente lo mismo. Si tengo 2, 4 menos a 5 y elevo los 2 al cuadrado, las dos bases son positivas, ¿no es cierto? Las dos bases son positivas, porque eso es importantísimo. Un exponente par y le elevo a un exponente par elevados al cuadrado. ¿No es cierto? Aquí podemos observar lo que acabo de mencionar. 8 mayor a 5, les elevo, las dos son positivos, les elevo al cuadrado y se mantiene la desigualdad. ¿Sí? Dice, si se tiene una desigualdad de términos negativos y se eleva a un exponente par positivo, la desigualdad cambia en sentido opuesto. Menos 6 mayor a menos 9 elevado al cuadrado. También sabemos cuáles son las reglas de las potencias pares. Todo número se hace positivo, pero aquí está la consecuencia de esto. El cambio del sentido de la desigualdad. ¿Sí? Dice, sea una desigualdad de términos positivos o negativos, su inverso multiplicativo cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? A esta propiedad se refiere, si yo tengo esta condición matemática y saco sus inversos multiplicativos, es decir, le invierto 1 para A y 1 sobre B, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Sí? ¿Qué sé yo? 4 mayor a 3. Y si hago el inverso multiplicativo, me va a quedar 1 sobre un cuarto y 1 sobre 3. Si les veo numéricamente, antes de poner el sentido de la desigualdad, aquí voy a tener 0,25 y aquí voy a tener 0,33. ¿No es cierto? ¿Cuál de los dos es menor? El 0,25. Cambió el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Como digo, características que se deben de tener presentes cuando yo haga operaciones entre inecuaciones, porque esto es cuando yo quiero resolver una inecuación, ¿sí? Lo que ya había mencionado anteriormente, una característica fundamental de la desigualdad es que me da dos posibles valores de verdad, dos posibles resultados, ¿sí? El verdadero y el falso, ¿sí? Esto se utiliza mucho en los problemas de la lógica, ¿sí? Las desigualdades me dan esas dos características, cuando se cumple que es verdadero y cuando se cumple que es falso, los conjuntos solución. Preguntas hasta aquí. Como digo, para mí esto creo que es un recordatorio de lo que se debe haber visto en el colegio. Preguntas. ¿Alguna consulta, alguna situación que no quede claro? Como digo, son propiedades. Esto ya está en la plataforma. Igualmente en cualquier libro de tema de desigualdades va a encontrar algo similar.
o algo adicional también, que no sería malo. ¿Preguntas? Bien. La regla de los signos dentro de las desigualdades también es muy trascendental, dado cuenta de que puede cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Aquí el producto de más por menos, sabemos que su producto da como resultado negativo, por lo tanto, eso me va a dar valores negativos que dentro de la recta numérica implicaría que es menor a 0. Aquí tenemos todas las combinaciones de menos por más. En la división, más dividido para menos, menos dividido para más. Aquí siempre vamos a tener valores negativos, es decir, que ese valor numérico al ser negativo implica que siempre va a ser menor a 0. Me está posicionando dentro de la recta numérica de lo que ya habíamos mencionado anteriormente. La otra combinación de productos, cuando multiplico o divido signos similares, más por más, menos por menos, más sabemos que estas son reglas de los signos en cuanto a sus resultados, más dividido para más y menos dividido para menos, siempre me va a dar este resultado como tal, lo cual nuevamente me estaría dando a mí a denotar o a entender, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado. Si el número es negativo, lo que implica es que es menor a 0. Aquí si el resultado es positivo, está indexado de que tiene que ser mayor a 0. Lo que dije hace un momento, la posición respecto a la recta numérica. En cuanto a esas operaciones, obviamente este criterio lo vamos a utilizar cuando resolvamos cierto tipo de inecuaciones que implican productos o divisiones. ¿Sí? A tener presente. Bien. Vamos a ver. Listo. Por ser esta primera clase, le vamos a dejar hasta aquí. Yo trataría de subir este primer video a la plataforma. Como digo, para que tengan un poco